Lo que importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, ¿por quién vota la gente? Conversamos con Aldo Mascareño, investigador del Centro de Estudios Públicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Animales Políticos, ya con la campaña de la segunda vuelta en pleno desarrollo. Ha sido una semana frenética después de los resultados de las elecciones. Cristóbal Belolio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Daniel? Bien, pues acá, con esta cierta... A ver, por un lado, una semana en que han pasado muchísimas cosas, porque las campañas, claro, inician una campaña totalmente nueva de segunda vuelta, hacen todos los esfuerzos necesarios. Ocurren muchas cosas en el día a día, pero también está esta impresión de que ya el asunto está bastante saldado, que han reflejado y han reiterado las encuestas de esta semana, y eso hace que también parte de la atención se derive a otros asuntos, desde lo que viene en términos del nuevo gobierno, del nuevo Congreso, eventualmente, hasta toda la discusión que ha habido sobre el fenómeno de París y el Partido de la Gente. Así es, a mí lo que me interesa abordar, y quiero partir con ahí, es ¿quién es Baby el chamaco? Balbi. Perdón, ¿cómo es? Balbi. Balbi el chamaco. Porque una de las polémicas Balbi, de la... sí. Balbi. Sí. Ya. Una de las polémicas de la semana es las incorporaciones, Ajá. algunas que han sido muy breves, a los comandos, ¿cierto? Que después de chequear antecedentes parece que no eran, digamos, castos virginales y puros, sino que tenían alguna yayita, y eso hizo que la noticia fuese por qué salieron del comando y no por qué entraron. Claro, aquí Janet Jara presenta este nuevo comando donde trató de sumar gente, no solamente en el ámbito político, sino gente del ámbito de la cultura, del espectáculo. Hubo muchas llamadas, muchas telefonadas o mucho WhatsApp durante varios días. Y al final el elenco fue bastante Modesto. magro, reducido. Y aparece este Balbi el chamaco que ¿Qué canta él? es un cantante urbano. Me imagino. No es de los más destacados tampoco, hasta donde mi modesto entendimiento en la materia ¿Me alcanza. podrías tararear una canción? No. Ok. No. Si pudiera, probablemente tampoco lo haría, pero realmente no me sé ninguna. Ya. Y es presentado, y entiendo que cerca de 120 minutos después de la presentación tiene que ser bajado porque aparece un antecedente de un caso de violencia. Ya. Y eso, claro, demuestra por lo menos una desprolijidad, una cierta desesperación y ansiedad, porque tampoco da la impresión de que fueran antecedentes que era demasiado difícil con la chequeo de antecedentes que tiene que hacerse en estos casos, poder haber anticipado. Y eso convierte a aquello en noticia. Y se suma a lo de Darío Quiroga. A lo de ¿cierto? Darío Quiroga. Otro caído, Sí. que estuvo aquí... Bastante más relevante en su peso específico. Por supuesto, en este caso, sí. Quizás deberíamos partir hablando de eso, ¿cierto? De Darío Quiroga, que cae del comando, estuvo aquí, así que lo vamos a defender corporativamente porque estuvo en Animales. No. No, pero él hace una declaración diciendo, bueno, sí, a ver, yo dije esto en un momento en el cual... Porque estas declaraciones que se conocieron, hablando un poquito despectivamente del votante de París, Claro. no son de ahora, digamos. No, son muy Son de previas, principio del mes de año. mayo, si no me equivoco. Claro, en que hace una serie de aseveraciones hablando en un tono distendido, un poco de broma. En la época quizás él no se imaginaba que él iba a ser el comando de Janet Jara, que Janet Jara iba a ganar una primaria, o sea, él jamás se imaginó que... Y tampoco que en segunda vuelta él necesitaba el voto que tenía que buscar de Claro. París y habla. Y la frase que más resquemor causó era donde se burlaba del nombre de Sandra Parisi, la hermana y diputada electa ahora, que se escribe con Z y no con S. Y eso es bastante indefendible un poco porque tiene un tono clasista que es precisamente, Lo que ya se lo le vamos a critica. hablar más adelante, pero Sí. precisamente lo que se ha dicho, acá hay una izquierda que ningunea de forma clasista o que rotea al votante de París, y esta declaración parecía como exactamente el resumen de aquello. Claro, y él renuncia, creo que no le quedaba otra, digamos, y lo asume con bastante hidalguía. Yo Sí. leí la declaración y pone así como, sí, yo esto no lo debía haber dicho, me equivoqué, mala mía, y obviamente para no hacerle daño a la candidata, yo tengo que dar un paso al costado. Claro, que es lo que corresponde cuando ocurre una circunstancia como esta, sobre todo cuando no hay mucho tiempo para pensar demasiado las cosas, ni que hay que darle para adelante. Doloroso en todo caso, porque Darío Quiroga fue parte del riñón, diría, de esta aventura presidencial de Janet Jara desde el inicio. Y fue quien diseñó, quien le dio un poco el trasfondo intelectual, ¿no? De qué se iba a tratar la campaña de Janet Jara, esta cosa bien vivencial, que además la ha reforzado en la segunda vuelta. En la segunda vuelta es quiroguismo sin Quiroga. Pero lo que está haciendo Janet Jara Es seguir adelante con esa línea. y lo ha reforzado muchísimo, y siendo además más clara y directa en hacer el contraste con José Antonio Kast. Porque en primera vuelta, de alguna manera, la lógica era la historia personal de vida de Janet Jara, esta persona que vivió de allegada, que viene de Conchalí, Sí. que ha vivido una vida de Sobre todo esfuerzo. la primaria. Claro.
se explica por sí misma, ¿no? Sí. Y marca un contraste por sí mismo. Ahora en la segunda vuelta es menos sutil y se ha reiterado una y otra vez esto de que, a diferencia de Janet Jara, José Antonio Caz es una persona que un poco Viene le da de- lo mismo, viene de porque cuna de oro. tiene la vida asegurada, porque nunca ha debido trabajarle un peso a nadie, porque lleva una década siendo candidato presidencial y se ha sido mucho más explícito en poner el contraste desde Sí. la campaña de Janet Jara. Sí. Y yo creo que Quiroga también está detrás de esta idea de no solamente la ausencia del martillo y la hoz, sino que la ausencia del pañuelo verde y la bandera LGTBQ+. O sea, las identidades tampoco han estado presentes en esta campaña. Y la chilenidad como único elemento Sí ha estado presente, claro. cuando Janet Jara, digamos, hace su discurso después de obtener la votación que obtuvo en la primera vuelta, hay puras banderas chilenas. Claro. No están las banderas de los partidos. Claro, una retórica más bien nacional popular, como dijo Pirina Ferretti aquí también. ¿Cómo era el lema que tú habías propuesto y que nunca lo tomaron? Ah, chilena de corazón. Chilena de corazón. Era bueno. ¿Viste, Quiroga? Ahí te Hubieran quedo. llegado al 30%. Yo creo que chilena de corazón. Por el otro lado, también me entiendo, hubo turbulencias en el, no sé si en el comando de José Antonio Caz, yo no hablaría del comando, porque hubo una puesta en escena en la cual los economistas de Matei aparecieron en la foto. Sí. No digamos que la gente a esta altura diga, uy, los economistas de Matei llegaron al comando de Caz, ¿cierto? Ahora sí que voto por Caz. Claro, no, pero para la señal que se le tenía que mandar a cierto mundo, Y a los mercados, a los inversionistas, se especialmente. hizo la pega por ese lado. Claro, Caz- que la gente seria, comillas, la gente adulta, comillas, que era lo que decía el comando de Matei, ¿no? Correcto. Los serios, los adultos están en nuestro comando, Claro. no en el de Caz. se sumaron. Bueno, listo, ya. Sí. Si Listo. Caz no Fin de la sabe historia. mucho de economía, estos van a hacer que esa Claro. carencia esté subsanada. Con algunas excepciones, particularmente una, Ignacio Briones. ¿Quién no se iba a sumar? Claro, que él ha hecho un punto bastante claro Sí, en que él. y está bien, fue que muera bastante en claro la en su suya. campaña. Sí. Que muera en la suya. Quirós, no, fue Fontaine. Hubo algo también como que patinó respecto de los que eran los históricos, a esta altura, economistas de Cast, porque días antes de la primera vuelta se rumoreaba esto de que Fontaine estaba metido con las cuentas que habían hecho la campaña asquerosa que denunció Elin Matei. Claro, salió esta investigación de Reportea, el sitio de Nicolás Sepúlveda, que hacía la vinculación de que estas cuentas estaban vinculadas con campañas de la Asociación de AFPs Ya. y que tenían que ver también con Bernardo Fontaine. Fontaine tiene un rol bien específico en el comando de Caz, que es el que está en la preparación de los primeros 90 días de gobierno, no son 100 días. Sí. Están hablando de los primeros 90 días y él está preparando toda la batería de medidas para ese Claro, proyecto. pero en su rol de economistas, tanto Fontaine como Quirós, diría yo, tenían rayones de pintura. Quirós por el tema O de sea, la colusión. Quiroga, en mi opinión, no es un rayón de pintura, Sí, tiene bueno, la pintura tú has descascarada de escrito- manera bastante grave. Claro, pero por alguna manera no es que la gente haya castigado eso. No. ¿cierto? No, y de hecho la puesta en escena refuerza el tema de que Quirós sigue siendo el jefe. O sea, hoy día sigue siendo lo más aparente que Quirós va a ser el ministro de Hacienda. Mira. Porque él en el fondo es quien recibe A a los- los economistas de Matei que vienen. No es que Caz diga, mire, vienen los economistas de Matei Salen los míos. y vamos a reforzar y esta gente entre en un rol protagónico. No, Quirós es el dueño de casa que los da la bienvenida, pero Quirós sigue al mando del timón económico. Entonces, la turbulencia, entonces corrígeme si me equivoco, lo nuevo es lo de el diputado Araya, que es que estaría metido en la trama de la muñeca rusa, que todo esto ya no tiene que decíamos. Pero Tienes que escuchar lo que importa de la muñeca bielorrusa, Cristóbal. Perfecto, ya, ahí me voy a informar. está todo. Sí, Ya. con una declaración de terceros sobre él. O sea, de terceros diciendo No que... está acreditado. Claro, pero evidentemente Ya. es una grabación que está dentro de un proceso y ese es el antecedente que hay por ahora. Ya, pero un costo hundido. Sí, claro, a esta altura, todo eso- no es todo que la eso- gente de Caz vaya, no es que la gente iba a votar Caz hasta que supe lo que le pasó a un diputado republicano. Claro. Por eso te digo que han pasado muchísimas cosas en estos días, pero da la impresión de que no hay nada que mueva de una manera realmente cataclísmica lo que está ocurriendo, que es la única esperanza que tiene Janet Jara, que pase algo realmente muy fuera de la normalidad de la campaña de aquí a las próximas 3 semanas, y eso hasta ahora no ha habido ningún atisbo de lo que ocurra. No. El otro punto que el comando de Jara se ha colgado de eso y ha enfatizado mucho es la negativa de José Antonio Caz a asistir a los debates que han intentado organizar los canales de televisión. Explícame eso, que yo ahí me perdí, porque hay un debate que supuestamente no estaba programado, que un canal se subió por el chorro, supuestamente esta es la versión que tengo yo, tú después corrígeme si estoy cuenteando. La versión que tengo yo es que hubo un canal que se subió por el chorro, dijo, ya, debate, y resulta que uno de los dos nunca confirmó, digamos, nunca dijo yo sí, entonces ahora lo estamos como
sacando el pizarrón de que no quiere participar en debates, siendo que él nunca dijo que iba a ir, ¿o Claro. no? A ver, lo que hay un debate de Anatel, que es el debate de todos los canales de televisión, que Es se el hace oficial. primera y segunda vuelta. Ese se hace, es el martes antes de la segunda vuelta y en ese sí van a participar ambos candidatos. Perfecto. Está el debate de las radios, que es el que hace Archie, donde Otra entiendo vez. que también van a estar los dos candidatos allí. Aparte de eso, todos los canales de televisión tratan de organizar su propio debate, ¿no? Que en primera vuelta lo hizo Chilevisión y lo hizo Canal 13, ¿no? Y que fueron todos. Y que fueron todos, correcto. En esta pasada, Mega quería organizar un debate para el domingo, incluso lo había anunciado. Yo entiendo que efectivamente no tenían la confirmación de José Antonio Kast. O sea, Kast nunca confirmó Él dijo, yo no tengo nada su agendado presencia el en domingo. ese debate. Ya. Y por lo tanto, se dio por confirmado un debate que obviamente si son dos, tienen que estar los dos. Pues. Si tienes uno, no tienes debate. Y los demás canales de televisión hemos tratado de hacer lo mismo también sin éxito hasta ahora. Entonces, lo que hay es un... ¿Para qué más debate? Bueno, lo que pasa es que, a ver... Sahara imagino es que la quiere un debate lógica- todos los días. Es la lógica de las estrategias de segunda vuelta. Claro. El que va ganando, No quiere- por supuesto, quiere hacer debate lo menos posible. Y por lo tanto va a ir a los que ya están un poco, que son un poco oficiales, ¿no? Sí. Que ya no puedes evadirlo. Y va a intentar que no haya más. Y la que va segunda, la que es la desafiante, por supuesto que va a tratar de que haya las mayores instancias posibles para poder sacarlo al pizarrón y confrontarlo. Claro. Son dos estrategias que están sobre la mesa. En el caso de Kast, además, lo hemos hablado mucho durante esta temporada, él ha tenido la estrategia en general de no tratar de entrar en ciertos temas, de no tratar de profundizar ni explicar en detalle algunas medidas, y eso hace más obvio todavía que quiera enfrentar la menor cantidad de debates posible. Por supuesto. Oye, a propósito de uno de estos canales, que es Mega, digámoslo, me llamó la atención que, debe haber sido 2 días después de la primera vuelta, apareció Parisi con pizarra en un matinal, Sí. distribuyendo los votos de los candidatos olímpicamente y todo así como escuchando lo que... Qué interesante este analista El político profesor, sí. imparcial, con qué profundidad técnica y rigor metodológico distribuye. La mitad de Matei se va a ir ¿de a dónde? Y todo así como... Perdona, pero me llamó un poquito la atención porque es lógico que él no está haciendo la pega de un encuestólogo que se juega el pellejo, digamos, que se juega su reputación, sino que es lo que en el póker se conoce como bluff. El tipo está diciendo, yo valgo más Claro. de lo que pareciera que valgo, porque si la elección está ya decidida, nadie va a venir a pedir mis votos. Exactamente. Si la elección Sí. está decidida, nadie va a venir a hacerme reverencia ni genuflexión. En cambio, si yo le subo el precio a mi voto, diciendo que, ojo, Kast, la mitad de estos votos, la mitad de los de Matei se vienen a ir pajara. O sea, si yo le compro su distribución que hizo en esa pizarra, entonces la elección está peleada. Y yo, el mensaje que le mando a republicanos es, vengan a rendirme pleitesía. La cuestión que yo encuentro que es obvio que él está, digamos, barriendo para su... Llevando agua a su molino. Lógico, y está bien, es su pega en este momento. Lo curioso es que él se le ponga en una instancia en la cual él no va como una persona que va a recibir preguntas Claro. a conversar, sino como que va a hacer una exposición Exacto, académica sí. acerca de la situación. Eso me llamó mucho la atención. Pero bueno, porque como tú bien dijiste, las 3 encuestas que hemos conocido ahora de las grandes, de las típicas, ¿cierto? Criteria, CADEM, Panel Ciudadano. la UDD, claro. UDD. Muestran que la cuestión sería... De hecho, UDD partió diciendo 61, 39. 39. En la elección que hizo inmediatamente, apenas conoció los resultados de primera vuelta. Ahora va en 59-41. 59-41. Claro. Después la criteria creo que dice 60-40. Están en torno a los 60-40 casi todas. Y CADEM también como sí. 58-42. Claro. Porque es interesante porque son encuestas que ahora las podemos comparar con lo que pasó en primera vuelta. Y lo hemos dicho, en general anduvieron relativamente bien, con la excepción de que todas subestimaron, algunas gravemente a Parisi, pero en general anduvieron bastante cerca. Y de hecho sobreestimaron un poquitito a Jara y subestimaron un poquito a Kast. Ese fue el error entre los dos grandes que hubo en la primera vuelta. Correcto. No se puede decir que son encuestas que hayan sido desfavorables a Jara. Al revés, le dieron más de lo que finalmente sacó. Así es. Y esas encuestas hoy están diciendo que Jara está más o menos moviéndose entre el 38% del rechazo, El 42. 40-42. Ya. Esto Pésimo es un resultado. panorama bastante desalentado. O sea, es básicamente lo mismo que hablábamos el lunes pasado. Ahora ya con encuestas que más o menos ratifican ese Sí, escenario. y qué difícil inocular mística en una campaña que tú sabes que, digamos, va derechito a la derrota, ¿cierto? ¿A qué caras le puedes pedir que aparezcan en el cartel, que aparezcan en la foto diciendo, sí, vamos, Jara?
sabiendo de antemano de que eso no va a envejecer bien, al menos en el corto plazo. En largo plazo, ¿cierto? Las cosas Ahora, hay dos cosas interesantes. Yo creo que Janet Jara lo ha hecho muy bien. Yo creo que ella está reforzando el tema de que yo creo que ella ha sido una buena candidata. Sí. Dadas todas las circunstancias, yo creo que esta semana ella ha sido muy enfática, ha puesto todos los puntos, ha sido bien disciplinada, ha mostrado también esa energía que es difícil porque está enfrentando una situación muy compleja. Y eso también abre muchas dudas acerca de qué es lo que va a pasar con Jara después. En la tercera, el fin de semana, viene un reportaje que daba por hecho que ella deja el Partido Comunista después de las elecciones. Sea cual sea el resultado, y que más bien estaría pensando en tratar de convertirse en una lideresa en general de la izquierda, o incluso que ha tenido o ha construido cercanía con el Partido Socialista como una nueva plataforma a futuro. Me pareció interesante, porque obviamente Jara también se está jugando, es distinto perder 38-62 que perder que sacar 44 puntos. 44, 45, 46, donde la conclusión va a ser, oye, finalmente dentro de las circunstancias hizo una buena campaña. Sí, por eso algunos dicen que está cerca de romper el cristal y anunciar un retiro no inflacionario. No lo he dicho. No ha pasado, no ha pasado. No ha pasado, hay que ser justo con eso. Oye, a propósito de eso, de cómo el mundo de Jara, el ecosistema de Jara se acerca al votante de Parisi, hoy día tenemos un invitado de lujo con el cual vamos a conversar de estas y otras hierbas. Sí, vamos de inmediato a eso porque vamos a hablar de que ha sido el gran fenómeno, sin duda, de lo que significa Parisi, pero lo que significa también ese votante del Partido de la Gente y qué va a significar eso a futuro. Así que vamos a esa conversación. Vamos. Según las estadísticas, 4 de cada 10 mujeres en Chile ha sufrido algún tipo de violencia psicológica, sexual, física, pero hay una cifra negra de muchas mujeres que han sufrido esta violencia pero no la denuncian. Sí, y es una realidad que hace pensar también en las limitaciones que tiene la actual ley de aborto, que solamente garantiza la posibilidad de tener un aborto legal en el caso de 3 causales muy específicas. Vamos a ver al respecto una recreación de una historia real de una mujer chilena. ¿Sabes identificar que te encuentras en una relación violenta? ¿Sabes lo que se siente ser maltratada todos los días por tu pareja? ¿Sabes lo que se siente al enterarte que estás embarazada de tu agresor? Cuando era estudiante, vivía en una relación violenta. Vivía con miedo, con angustia, desesperada todo el tiempo. No podía contarle a nadie, porque mi pareja me amenazaba con matarme. Pero tuve el valor de contarle a mi familia. Con su apoyo pude huir de la violencia. Fue entonces cuando me enteré que estaba embarazada. Su violencia ahora no tenía excusa para irse. Al verme así, mi hermano me ayudó a encontrar unas pastillas para interrumpir el embarazo. ¿Qué te digo? No fue fácil. En Chile, para encontrar este tipo de medicamentos tienes que acudir al mercado informal. Ahora que me encuentro bien, no puedo dejar de preguntarme: ¿qué será de las chilenas que son forzadas a convivir con su agresor por siempre? Podría ser tu historia. Podría ser tú. Estamos de regreso en Animales Políticos y el invitado de hoy es Aldo Mascareño. Aldo es sociólogo, colega mío en la Escuela de Gobierno de la Adolfo Ibáñez por muchos años, así que le tengo un especial cariño y admiración. Y hoy, desde el CEP, el Centro de Estudios Públicos, ha venido mirando de cerca la presidencial. Hizo un trabajo muy interesante en la dimensión programática, pero ahora ha copado los medios de comunicación porque todo el mundo quiere saber quién es el votante de Parisi, ¿cierto? Esta idea de que la elite no fue capaz de ver venir esto, entonces estamos todos desesperados tratando de encontrar coordenadas. Muchas coordenadas son cosas que uno intuye, pero hay también pega seria al respecto, así que para eso tenemos a Aldo con nosotros. Un gusto. Muchas gracias, Cristóbal. Bienvenido, Gracias, Aldo. Daniel. Muchas gracias. Aldo, hay un trabajo que lideraste tú, ¿no? De hacer una mirada muy en detalle del discurso del Partido de la Gente, de cuáles eran sus matrices ideológicas o no ideológicas, de cuáles eran sus votantes. ¿Cuáles son, para titular con las principales conclusiones y luego ir viendo, cuál es tu mirada desde este trabajo de qué es el Partido de la Gente? Mira, sí, ese fue un trabajo que comenzamos que hicimos en realidad en el año 2022, un tiempo después de que el Partido de la Gente había obtenido estos 6 diputados en la elección de 2021. Y
lo interesante, yo creo, de eso es ver cómo lo hicimos, porque eso da cuenta de la robustez de los resultados que obtuvimos ahí. El Partido de la Gente tenía alrededor de 20 programas de YouTube, más o menos, 20 programas de YouTube que habían estado funcionando desde, o sea, uno puede decir, del año mediados de 2015, algo así, y nosotros los capturamos desde el año 2016, 2017 hasta el año 2021, que era el año que estábamos investigando. Entonces teníamos 20 programas de YouTube, cada uno de ellos con mucha conversación en el fondo. Bajamos todas esas conversaciones y analizamos los textos de esas conversaciones, ¿no? Lo analizamos con métodos digitales. Entonces teníamos alrededor de 10 millones de palabras, alrededor de 1000 programas, ¿no? Entonces es una cantidad enorme de antecedentes discursivos. Y en esos antecedentes discursivos, ¿no? Uno evidentemente... Bueno, y esa fue nuestra intención también, pero evidentemente tiende a encontrar y a identificar ciertos lineamientos doctrinarios, que uno pudiese decir no son ideológicos, ¿no? En el sentido clásico de la palabra, ¿no? Pero tampoco puede desconocer que se trata de lineamientos doctrinarios, y esos fueron los que fuimos encontrando, ¿no? En cada una de estas conversaciones. Entonces, si uno quiere pensar en cuáles eran esos, eran primero un reforzamiento y un favorecimiento, digamos así, de las reglas de mercado, ¿no? O sea, como toda esta constitución de la sociedad como una sociedad de mercado, como una sociedad que en otros contextos discursivos también se le llama neoliberal, es aquello que el Partido de la Gente favorece. O sea, no es contrario a eso. En oposición a lo que podríamos llamar un paradigma más de lo público. Exacto, ya, sí. O sea, que fue una discusión también en los años anteriores, ¿no? Correcto, por eso de los distintos modelos, el modelo neoliberal y el modelo público. Correcto, el modelo público sería aquel en el cual tú sustraes del ámbito del mercado algunas cuestiones, salud, educación, vivienda, previsión, lo que sea, y dices aquí, como el barman de la película Resplandor, your money is not good here. Tu dinero no vale aquí, claro. Y por tanto, para todos lo mismo. El paradigma más del mercado, tú dices que es legítimo que el diferencial en poder adquisitivo, el diferencial del tamaño de tu billetera, pueda hacer diferencia en acceso a bienes y servicios. Sí, yo no sé si tanto el tamaño de la billetera, Cristóbal, sino más bien como el participar y el conocer cómo funcionar en esas reglas de mercado, ¿no? Porque uno, y yo creo que eso es lo que estaba detrás de muchas de los programas que realizaba París en ese tiempo, que hoy día son menos, de los programas relativos a finanzas, por ejemplo, relativos a cuestiones de emprendimiento y cosas por el estilo, que tenían que ver fundamentalmente con cómo... La palabra no es hackear el sistema, ¿no? O sea, pero cómo encontrar determinados atajos, cómo encontrar cómo encontrar determinados caminos cortos, ¿no? A través de los cuales poder conseguir, no ilegítimamente, ¿no? Sí. Sino que poder encontrar como cierta forma, poder tener experiencia en esas reglas de mercado, ¿no? Con distintas instituciones, en el fondo, para conseguir beneficios, para conseguir crédito, para conseguir como distintos apoyos monetarios en distintas ocasiones o desde distintas instituciones, ¿no? Y por tanto, a partir de eso, poder construir ese camino, ¿no? Pero, ese camino en ese orden de mercado. Claro, pero eres tú el que adquiere competencia, una cierta de autonomía epistémica donde no dependes de otro que te lo haga. Absolutamente. No asistencialista. Y esa justamente es la segunda visión doctrinaria, por decirlo así. La segunda condición doctrinaria es que hay un favorecimiento también de las formas de individualismo, ¿no? Un individualismo muy radical en el fondo, ¿no? O sea, y una atribución de autonomía a las personas, de empoderamiento, de autoempoderamiento, incluso decían en estos discursos, en esta semántica del Partido de la Gente, de autoempoderamiento y de emprendimiento, ¿no? O sea, yo diría que esas dos son las más fundamentales. O sea, el favorecimiento de las reglas de mercado, por una parte, y por otro lado, esta atribución de individualidad y de autonomía individual para que tú puedas desarrollar tu propio camino en ese horizonte. El sujeto político es el emprendedor individual, sí, ¿no? Que por sí mismo, digamos, va a salir adelante. Se usa mucho también, leyendo el informe Aldo, el concepto de clase media, pero más específico el concepto de clase media emergente. ¿Hay una diferencia con respecto a la clase media más tradicional que uno
podía decir en algún momento la representó el Partido Radical, cuando esa clase media era como la burocracia del Estado, después tal vez la democracia cristiana. ¿Qué significa esta clase media emergente de la cual se habla todo el tiempo en el TDG? La clase media más clásica, ¿no? Más tradicional. Y esto es lo que investigaba mucho la socióloga Emmanuelle Barrosset, ¿no? En todas sus investigaciones sobre las clases medias. Es una clase media que estaba constituida en muchos sentidos justamente por el otro paradigma de lo público, ¿no? Pero durante el siglo XX, ¿no? En la segunda mitad fundamentalmente del siglo XX. O sea, uno tiene que pensar, cuando se crearon las instituciones públicas, se comenzaron a crear el alero a la Constitución de 1925 y de ahí se comenzaron a desarrollar. Y eso comenzó a desarrollar una clase de profesionales, en el fondo, que estaba muy asociada al ámbito de lo público, como es lo que tú dijiste, ¿no? Y habían ciertas caracterizaciones de esa, como del Partido Radical, como pertenecer al Banco Estado, ¿no? O sea, radical y masón, ¿no? Así como que había como una cierta caracterización de esa clase, caricaturización de esa clase media, ¿no? Y esa es la clase media clásica, diría yo, ¿no? Que es una clase media clásica que terminó con la dictadura, ¿no? Que terminó, ¿no? Cuando este orden de mercado comenzó a florecer de la manera que comenzó a florecer en Chile, ¿no? Y a partir de eso, entonces aparece otro tipo de clase media, porque ya no existe esa institucionalidad, esa estatalidad de una manera tan fuerte como existía hasta los años 70, y comienza a existir este otro horizonte de mercado. Y la clase media que comienza a surgir ahí es lo que uno debiese conocer como clase media emergente, que ya no está asociada a esas instituciones estatales, que ya no es hija de ese orden público, sino que ahora lo es de estas reglas de mercado. Y emergente no es de la aspiracionalidad necesariamente, sino emergente en el sentido que es distinta a la anterior. A pesar de que también puede ser lo otro, digamos. Sí, yo diría que en el doble sentido, ¿no? O sea, clase media emergente en el sentido que emerge en ese contexto de mercado y en el sentido que tiene esta condición de aprendizaje, ¿no? Y de aspiración legítima. Sí, claro. ¿no? Y eso es interesante porque recordemos que estamos hablando, no estamos poniéndole desde la academia palabras, sino que estamos viendo qué palabras usan ellos en sus comunicaciones. Por lo tanto, el emergente es una palabra con que ellos se autodenominan y por lo tanto da cuenta de algo que ellos buscan, ¿no? Exactamente. En estos como mostrarse como que hay un avance, hay una idea igual de futuro, de esperanza, de mejoría, ¿no? Así es, sí. En estos discursos que mencionaban, en estos discursos de YouTube, en estos distintos programas, lo califican ellos mismos, ¿no? Hablan de esta clase media emergente, en el fondo, ¿no? Que es la clase media que surge en las condiciones de mercado de los últimos 40 años. La paradoja que el hombre nuevo lo terminó construyendo la dictadura y no el marxismo. Y también en el estudio, Aldo, está esta idea de que es un partido sin ideología, ¿no? Que se repite, incluso en los mismos estatutos se habla mucho de esto, que no hay una ideología acá. Que es algo bastante curioso, porque uno diría, bueno, como un partido político no va a tener ideología, y que viene también del mismo nombre. Este no es el partido de la gente que piensa algo determinado, no es el partido de la gente conservadora, no es el partido de la gente socialista, no es el partido de la gente social cristiana, el partido de la gente, punto. Y tiene como esta especie de aspiración de representar a la gente, y eso se ve mucho en el discurso de Franco Parisi, de sus candidatos, de sus diputados. ¿Cómo se entiende de dónde viene esto de un partido político que pareciera tratar de no tomar partido, sino que representar a toda la gente? Sí, es interesante, muy interesante esa negación ideológica en la que se funda el partido de la gente, ¿no? O sea, como que tienen una obsesión por no calificarse ideológicamente, a pesar de que en sus distintos discursos aparecen estos elementos doctrinarios de los cuales conversábamos ahora. Yo creo que el concepto de gente está muy bien utilizado. Es como que yo creo que hay ahí detrás de eso una selección política, porque el concepto de gente era un concepto que se había utilizado antes, ¿no? En la columna tuya de hoy día mismo, ¿no? Pero el gana la gente de Elwin, ¿no? Gana la gente, el lema de Elwin. Aparece también en Lavín, ¿no? En Lavín, con los problemas concretos de la gente, que yo creo que tiene un sentido ya como más similar al sentido que le da el partido de la gente, pero ahora el uso del concepto de gente eclosiona con el partido de la gente en el año 2021 y en toda la... Y París lo venía usando de antes, ¿no? De su primera campaña presidencial 2013, su programa de televisión se llamaba El Poder de la Gente. El Poder de la Gente, exactamente. ¿No? Y aparece ahí, se constituye en esa... Y era un concepto sin dirección política, de alguna manera, ¿no? A diferencia del concepto de pueblo,
que es un concepto de la izquierda, Claro. ¿no? A diferencia de la idea del ciudadano, ¿no? La socialdemocracia, ¿no? Como que sí. usa mucho ese concepto. Uno se imagina el tiro a Carolina Toá usando el concepto Sí, bueno, el PPD en del su época, ciudadano. para Claro. distinguirlo del mero usuario. El Partido Ciudadano, mero claro. consumidor, claro. Exactamente, ¿no? Es como, y no sé, pues los liberales usamos Claro, el muchos concepto de individuo, ¿no? Por Ajá. ejemplo, ¿no? O sea, como que pareciera ser que hay varios conceptos con los cuales atribuir a esa entidad externa a la política, ¿no? Que los distintos como corrientes políticas utilizan. Pueblo en el caso de la izquierda, ciudadano en el caso de la sociedad, individuo en el caso del liberalismo. Pero Y perdón, pueblo también en el caso de cierta derecha. Por ejemplo, Hugo Herrera habla mucho de eso, ¿no? Claro, de la idea del sí. pueblo como un sujeto histórico. Es cierto, Sí, es cierto, sí. Sí, pero que justamente comienzan a utilizarlo a partir del estallido social. Claro. Como Claro. una especie de despertar del pueblo. Claro. Claro. ¿Y qué significa la gente entonces, Aldo? ¿O qué no significa? Sí, yo creo que la gente atribuye, y uno tiene que pensarlo, ¿no? Justamente en relación con esta caracterización no ideológica del partido, ¿no? O sea, el partido de la gente ¿qué es? ¿No? La gente no es pueblo, la gente no es individuo, ¿no? O sea, la gente es una entidad no ideológica, una entidad pragmática, una entidad, ¿no? que desarrolla sus propias reglas y que se maneja en ese ámbito de mercado y que va ascendiendo de manera pragmática, ¿no? Sin ninguna vinculación de carácter ideológico. Yo creo que eso es lo que afirma mucho este concepto de gente, en el fondo, ¿no? Y de hecho el hecho que no sea una afirmación ideológica hace justamente que la idea del partido de la gente pueda tener esta especie de oscilación en el fondo, ¿no? Esta especie de levitación en relación a la izquierda y en relación a la derecha. Y que los dos candidatos, ahora Jara y Kast, puedan pretender o puedan pensar en que la gente puede votar por ello. Sí, estaba pensando en que en general todos los movimientos universitarios que nacen en oposición a las dos alternativas ideológicamente más nítidas, en la izquierda y en la derecha, parten siendo independientes, parten diciendo que no tienen un compromiso doctrinario, sino que básicamente tu compromiso es que no eres ninguna de las otras dos, ¿cierto? A mí me pasó, de hecho, en la universidad teníamos un movimiento que era independiente y a la larga nos dimos cuenta de que necesitábamos dotarla de cierta carga doctrinaria. Y ahí la discusión era interna, po. ¿Qué es lo que éramos? ¿Éramos jesuitas o éramos liberales? ¿Cierto? ¿Éramos rolsianos o éramos... O sea, como, ¿cuál era la...? Entonces es interesante que igual en algún minuto, a la hora de votar, a la hora de tener una cierta consistencia, pareciera que uno echa de menos esa definición. Un partido que trató de hacerlo, y de manera muy parecida al partido de la gente, es Cinque Stelle en Italia, que decía, nosotros no tenemos una ideología clara, sabemos que odiamos a la élite política y a la élite económica, y vamos a resolver todo mediante la democracia digital. Claro. Muy parecido a lo que dice Su líder era un comediante. Beppe Grillo, un Claro. comediante que justamente se hizo conocido porque fustigaba a las élites políticas y económicas. Ese partido, de hecho, llegó a gobernar en coalición con la derecha, con la Lega, si no me equivoco. Finalmente, bueno, no terminó muy bien ese gobierno. Pero aquí te quiero hacer una pregunta a propósito de si es que en la dimensión, llamémosle socioeconómica, yo sé que las palabras aquí pueden ser las más precisas, pareciera que son liberales, en un cierto sentido de la palabra, al estar más cerca de la lógica del mercado que la lógica de lo público. Si la palabra autonomía la extendemos del supermercado a la cama, y salimos de lo socioeconómico y nos metemos en lo moral cultural. Y pareciera que desde ese punto de vista no son muy conservadores, digamos clásico, puritano, no son Kast. ¿Por qué nos arrugamos y no les decimos que son liberales nomás? Liberales con OJ quizás. No el liberalismo de Vespa y bufanda de colores, pero un liberalismo, digamos, no un liberalismo del golf, sino un liberalismo de otra extracción social. Sí, a mí me parece que el hecho de que se trate de una clase media emergente y que tenga este sentido de tener que autoconstruirse constantemente y autoconstruirse en un escenario que es difícil, el escenario de las reglas de mercado de los últimos 30, 40 años, y que no cuenten con una institucionalidad social, en el fondo, ¿no? Que frente a cada uno de los distintos riesgos que se pueden vivir, sientan esa seguridad, yo creo que los hace en algún sentido también conservadores, ¿no? Okay. Y los hace conservadores, ¿en qué sentido, Cristóbal? En el sentido de que esperan ciertas seguridades,
¿no? Ciertas seguridades que en general el liberalismo más individualista, más clásico, No como da. que no da. ¿no? Ya. ¿Y cuáles son esas seguridades? Por ejemplo, diría yo, son las seguridades de la nación, ¿no? De tener un territorio nacional que es propio. Claro, tu tipo sigue siendo chileno, no son cosmopolitas. Somos chilenos, somos extranjeros, y de ahí viene justamente toda esta... El éxito de París en el todo- norte todo- tiene mucho. Bueno, en el norte, y no solo de París, también de Kast, ¿no? sí. Y al cual, como se sumó Jara también finalmente, ¿no? Esa seguridad, la seguridad... Ya, no es el liberalismo cosmopolita, no es la paz perpetua de Kant, estamos de acuerdo, Exactamente. pero puede haber una especie también de liberalismo nacionalista y que Pero espérate, yo diría que también otra condición de seguridad a la cual es bien cercano el público de París es más de carácter también religioso. Entonces, lo hemos visto, por ejemplo, en algunos análisis que hemos hecho respecto de otros análisis, pero que son muy cercanos también al público de París y de estas personas que les da lo mismo si los rige un régimen democrático o un autoritario, ¿no? Este ciudadano Ya. indiferente, que es una Sí, pregunta clásica sí. de la encuesta CEP. Ese público, ¿no? Es en general más cercano al catolicismo y cercano al protestantismo. O sea, también ven ahí una fuente de seguridades que la sociedad en términos institucionales no está entregando. Y Parisi ha tenido acercamiento importante al voto evangélico. En esta campaña, de hecho, habló de los evangélicos, de su rol, por ejemplo, en la rehabilitación de los presos en las cárceles. Y uno se olvida que Parisi faltó una elección, porque fue el 2013 cuando aparece, le va muy bien, saca como el 11%. El 2017 se trata de lanzar de nuevo por un partido evangélico. Y ahí es cuando, de hecho, cambia su discurso y dice que no está a favor del aborto intercausal y que el matrimonio igualitario tampoco tanto. Se cambia un poco un discurso más conservador. Finalmente esa candidatura no llegó a puerto. Y luego como que vuelve con los evangélicos ya en un rol mucho más secundario. Pero tiene un público también que tiene que ver también con un público popular, de ciudades más bien pequeñas, Sí, de sí, clase sí. media baja. O sea, Parisi tiene esa capacidad también para hablarle a ese público más religioso. Absolutamente, sí. Yo diría, mira, fíjate como las cercanías que uno puede comenzar a trazar con un fenómeno como el de Trump en Estados Unidos. En el caso de varios votantes o de algún grupo grande de votantes de Trump, que uno pudiese decir, no, como que, ¿por qué? En el fondo, este tipo de público vota por Trump. ¿No? Hay un libro de un autor griego que es muy interesante al respecto, que habla sobre las comunidades especulativas. En el fondo, ¿no? Y esas comunidades especulativas a lo que apuntan es al hecho de que hay ciertas apuestas, ¿no? Que esos públicos empiezan a hacer porque el horizonte de ofertas ya no ha resultado. El horizonte de ofertas clásicas no ha resultado. Entonces, por ejemplo, la cercanía con comunidades religiosas en contextos donde hay altos riesgos asociados a la industria del petróleo, en Luisiana, por ejemplo, ¿no? Altos riesgos asociados a la industria petroquímica, ¿no? Si tú te acercas a esos espacios más religiosos, que son, por ejemplo, los espacios en los cuales el Tea Party te puede acoger, entonces uno encuentra ahí en ese espacio seguridades frente a tus riesgos. Uno puede compartir, ¿no? ese riesgo, uno puede compartir esas inseguridades. Por último, el hecho de que tú no eres el único y de que no estás solo en ese drama, sino que además puedes tener a otros que van contigo en ese espacio y a partir de eso construir alguna alternativa. Y eso lo hacen, ¿no? formas del Tea Party, por ejemplo, ¿no? Que puede ser exactamente lo mismo que tú señalas respecto de los presos. ¿No? O sea, como que si la religión encuentra, ¿no? O sea, si la gente, ¿no? encuentra en la religión un cierto espacio en el cual los riesgos de la vida cotidiana a los cuales han estado enfrentados por 30 años, ¿no? Sin unas instituciones que los sostengan, sin instituciones que los acojan, entonces, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no vincularse a esos espacios religiosos? ¿Por qué no vincularse a esos espacios comunitarios? Aldo, ¿Por qué no ser conservador? Para cerrar en el fondo, Sí, ¿no? sí, el sí. tema también de Sí, que sí. no se trata solo de un liberalismo en el sentido clásico, sino que también hay elementos conservadores mezclados. Y cuando hablamos de este partido que rechaza la etiqueta ideológica, que dice no ser ideológico, que sabemos que eso es imposible, porque todo el discurso que hay es un discurso que tiene algo de ideología. Eso en esta campaña, Parisi lo resume en un eslogan que fue muy efectivo y que lo ha repetido hasta la saciedad, que es ni fachos ni comunachos, ¿no es cierto? Se define por oposición, no dice qué es él, dice lo que no es. Que es bien interesante. Sí. Porque eso también le abre, obviamente, una amplia arena por la cual moverse.
¿Es tan así? ¿Ves que hay efectivamente una especie de centrismo en la cual son equidistantes Claro, es el nuevo centro, del no. facho y la comunacha, por decirlo así, en esta elección? ¿O realmente cuando uno ve el detalle, como lo han hecho ustedes, de lo que dicen, no es tan claro que sea una opción más de centro? Son más fachos que comunachos. O al revés, claro. Acá, yo le pregunté si era un liberalismo con ojote y por lo visto los ingredientes que tú pusiste hacen que yo crea que están más cercanos todavía a la derecha, si es que lo podemos clasificar así. Claro. No digo que los impulsos conservadores sean solamente de derecha o esta especie de encontrar por supuesto. sentido en la comunidad, pero me parecería que así a simple vista pareciera que es más natural mirar hacia allá. A mí también me parece, ¿no? Yo concuerdo absolutamente con esa idea, que es naturalmente, ¿no?, las formas y las actitudes y las conductas electorales, ¿no?, y las experiencias. Yo diría que es muy fundamental el concepto de experiencia para entender aquí al votante de Parisi. Las experiencias del votante de Parisi, ¿no?, están más cercanas justamente a acercarse a un votante, a un candidato de la derecha más que de la izquierda. Pero yo creo que esta cuestión de la negación de la ideología, yo creo que uno puede pensar en tratar de distanciarse de nociones ideológicas, ¿no? Pero en tu discurso siempre van a existir elementos doctrinarios, que son los elementos que conversábamos al inicio y de los cuales uno no puede distanciarse finalmente, ¿no? Y eso lo que te entrega es una cierta consistencia, o sea, con reconocer esos elementos doctrinarios en tu propio discurso, en tu propio hacer político, quehacer político, te entrega una cierta consistencia, ¿no?, justamente para ir orientando las formas en que ese partido se tiene que conducir, ¿no? Y en el caso del Partido de la Gente, y a propósito de tu pregunta, Daniel, en el caso del Partido de la Gente vemos que esa estrategia no se siguió, ¿no? No hubo un reconocimiento de cuáles son esos elementos doctrinarios en el periodo anterior, en el periodo 22-25. Y por tanto, como de los 6 diputados no quedó ninguno, finalmente. Claro. ¿No? Absolutamente ninguno. O sea, como que, ¿por qué? ¿Por qué? Porque todo tenía que preguntarse finalmente a la gente a través de los grupos de WhatsApp digitales, ¿no? Entonces, si tú no logras construir, si tú no logras reconocerte a ti mismo doctrinariamente, reconocer tu partido, entonces no hay ninguna capacidad de orientación política de tu acción, Claro, y eso, que no sea preguntarle a la gente. Claro, o sea, es una estrategia que puede ser muy atractiva para buscar votos, porque obviamente te amplías, ¿no? Amplías tu volumen. Exacto, y sí. puedes capturar votos de todos lados. Sí. El punto es qué tan efectiva es para hacer algo después con esos votos, porque lo que ha ocurrido con Parisi 2 veces es que él ha sido muy efectivo en campaña, ha sido un gran candidato sin duda. El 2013 sorprendió a todo el mundo, 2021 ni hablar. Logra además generar en teoría una bancada que le daba un poder importante, y ambas veces ha sido tan bueno como candidato como malo como líder político. No tenía ninguna capacidad de convertir esos votos en poder político real, en negociaciones en el Congreso, en sacar adelante proyectos, en fin, en lo que significa la gestión política. Entonces, no sé si tiene que ver con una falta de efectividad de su liderazgo fuera de la campaña, porque como candidato es muy bueno, no hay ninguna duda de eso, ¿no? O tiene que ver con una cosa mucho más profunda, que es que esta estrategia te sirve para ganar votos, pero no te sirve para convertirlos en un capital político real. Estoy totalmente de acuerdo con eso. De hecho, yo formulaba eso en términos de que el PDG ha mostrado hasta ahora ser una extraordinaria máquina electoral, ¿no?, para conseguir diputados y para conseguir estas altas votaciones que ha conseguido Parisi. Pero lo que ha demostrado hasta ahora también, en el último periodo legislativo, es que no es una máquina política, en el fondo, ¿no? Política legislativa, como tú lo has definido, una política de negociación que conduzca, ¿no?, hacia algún lado, hacia algún destino, ¿no? Su propio proyecto político. ¿Cuál es el proyecto que está detrás de eso, ¿no? Y yo concuerdo. Y las cuestiones ahora parecieran ir por el mismo camino. De nuevo, al igual que en el año 2021, ¿no?, la idea es tener a Jara con Kast en el programa Bad Boys y preguntarle a la gente por cuál vamos a votar. Es como que, claro, de nuevo, está repitiendo el mismo comienzo, ¿no?, y el mismo error, digamos. Diría que ahora quien va a negociar es Pamela Giles, probablemente, que es la que tiene puede hacer una diferencia. Es que hay un elemento súper interesante, que es distinto esta vez, ¿no? Sí. Un elemento distinto de esta vez es que aparece Pamela Giles, se junta Pamela Giles con Franco Parisi. Dos discursos, no sé cómo lo ves tú, Aldo, pero dos discursos a primera vista totalmente diferentes, porque Pamela Giles sí ha aparecido en la vida política con un discurso muy, pero muy ideológico. Ideológico de la izquierda más clásica, del pueblo, en fin. De hecho, si me apuras, hoy en la mañana dijo que no estamos frente a facho y comunacho, estamos frente a dos discursos neoliberales.
Claro, y ella habla mucho hasta el día de hoy de eso, del neoliberalismo y de la oposición al neoliberalismo. Entonces uno se pregunta, por un lado Pamela Giles evidentemente tiene un peso político propio, pero ¿es posible que este matrimonio por conveniencia funcione de alguna manera cuando los discursos son tan Y distintos? aquí me quiero agregar a una reflexión a propósito de que si en algo la gente pone a Parisi y a Giles en la misma lista, quizás no tiene que ver con el eje izquierda-derecha tradicional, pero sí los califica de populistas, ¿cierto? Ambos han sido muy explícitos en que sus adversarios son las élites, ¿cierto? Pamela Giles ha construido, digamos, toda una narrativa de que ella le habla a los sin moneda, a los nietitos, contra... ¿cierto? La canalla dorada, habría dicho Arturo Alessandri. Me imagino que Pamela Giles debe tener un concepto igual para referirse a la élite, ¿cierto? Parisi lo mismo. Yo diría que Parisi probablemente en la elección anterior más duro contra la élite empresarial, esta vez un poco más duro contra la élite política. Claro. La vez pasada era el canal de Luxit, el candidato Angelini, el diario. Navegando la ola de los tiempos también, ¿no? Ahora, en cambio, es los políticos que se han hecho todos millonarios, hasta el profe Artel lo acusó de hacerse millonario. Entonces, pero lo interesante justamente del populismo, como han dicho sus cultores de las distintas escuelas, es que a veces por sí mismo no basta para entregar coordenadas muy claras respecto de qué vas a hacer. Es una microideología, como le llaman, una ideología delgada, que necesita combinarse con otra visión más sustantiva, porque lo contrario te quedas solamente con la mala onda frente al establishment y las élites. Como que con eso no basta. Entonces, te sirve en negativo, pero te sirve muy poco en positivo. Claro, pues ahora, ya sabemos que odiamos a las élites. Pero ¿qué es lo que realmente quiere el pueblo? ¿Hacia dónde quiere avanzar el pueblo? Esa pregunta no está contestada necesariamente al decir que son populistas. Sobre todo cuando su lideresa más importante habla de destruir el neoliberalismo, y el discurso de su candidato presidencial y aparentemente del partido en general no tiene nada que ver con eso, ¿no? Bueno, es que a eso quería ir justamente. También escuché hoy día en la mañana a Giles y fue interesante cómo la retórica que utilizó es una retórica clásicamente de izquierda, ¿no? La palabra pueblo, la palabra vanguardia, las oligarquías de derecha y de izquierda y el neoliberalismo, como tú decías. No sé si como que la atribución del neoliberalismo como un sentido crítico, en el fondo, ¿no? Que esta idea de como clásica en el fondo, ¿no? De crítica al sistema de mercado como sobre la base de este concepto. ¿Qué más el neoliberalismo solo se emplea de manera negativa? Yo no conozco a nadie que diga soy neoliberal, ¿no? Es cierto. Sí. Es muy raro, ¿no? Es cierto, claro. Entonces, es como que, bueno, imagínate, cambiarle el nombre del partido de la gente a partido del pueblo, ¿no? Entonces, como que algo así te pareciera ser posible. No. Absolutamente. Sería como la vanguardia popular antioligárquica, todo lo contrario. Menos después de la lista del pueblo. Exactamente, menos después de eso. Entonces no pareciera ser que al menos todo el discurso, ¿no? Y los elementos doctrinarios que el partido de la gente ha tenido, no en Parisi, sino que en las conversaciones de sus adherentes, ¿no? De sus grupos, parecieran tener alguna compatibilidad con toda esta otra retórica más clásica de la izquierda. Y no solamente un asunto de principio, sino también de estrategia, porque la propia Pamela Giles dice dos cosas. Primero, le vamos a hacer la vida imposible a Kast en el Congreso. Lo digo, estoy usando eso, le vamos a hacer la vida imposible a Kast. Yo pensé que se llevaba bien con Kast. Bueno, pero tiene un discurso muy duro, digamos, no aquí vamos a colaborar, no, le vamos a hacer la vida imposible. Y segundo, dice también, la idea que ella está empujando es el voto nulo. Es decir, ¿qué pasa si toda esta gente el día de la segunda vuelta va a votar nulo y genera un hecho político? Entonces, uno se pregunta también cuáles son las estrategias o de qué manera hay una táctica que le permita al partido de la gente y a Franco Parisi ir más allá de decir fueron el fenómeno de la elección y decir, bueno, vamos a hacer algo efectivamente con esos votos, ¿no? Porque además está en una situación donde, primero, no da la impresión de que ellos sean capaces de dirigir su votación. De hecho, en la vez pasada, Parisi llamó a votar por Kast y da la impresión de que no tuvo mayor efecto. Y segundo, tampoco son un voto realmente decisivo. Es distinto si hubiera dos candidatos que realmente llegan igualados y que estuviéramos todos viendo para qué, pero ese no es el escenario de la segunda vuelta. Entonces da la impresión de que tienen un poder que pareciera muy fuerte cuando uno dice sacaron 2,5 millones de votos, espectacular. Pero de verdad, no es que una decisión de Parisi hoy día estamos esperando lo que decida Parisi va a decir la elección. No es ese el escenario en lo absoluto, ¿no? Eso tiene mucho que ver con una pregunta que tú hacías, Daniel, hace un momento. ¿Cuáles son
los elementos internos, ¿sí? Hay realmente... Y yo creo que en el fondo hay mucha dispersión, ¿no? Porque es muy pragmático el programa. Por ejemplo, si uno lee el programa de Parisi, hay muchos elementos relativos al norte, que fue donde obtuvo la gran votación, en términos de transferencia tecnológica, de asociación técnica, de preparación técnica del público, ahí, de la gente, en el fondo, ¿no? De la asociación de las universidades, de transformar el norte de Chile en un centro tecnológico de alto nivel, en el fondo, nivel mundial, en el fondo. Y cuando uno va hacia el sur, que es donde sistemáticamente obtuvo, el centro-sur, sistemáticamente obtuvo la segunda mayor votación, entonces ve cuestiones asociadas a las cooperativas, a INDAP, a créditos de banco. O sea, hay realmente una consistencia doctrinaria, ¿no? Como en términos de proponer cuestiones para ese grupo de clase media emergente. Y en ese sentido también me parece que hay mucha unidad, ¿no? en ese plano, en el plano de las formas discursivas y doctrinarias que el Partido de la Gente mantiene, pero que no reconoce, y su delivery en términos de propuestas programáticas, por decirlo así, ¿no? Y que no son las que pareciera estar proponiendo, por otro lado, Giles, en el fondo, ¿no? O sea, en este otro horizonte más universalista, más de la izquierda, más del pueblo, ¿no? Etcétera. Me gustaría seguir la dimensión programática, pero saliendo un poco de Parisi, parece, porque ustedes también hicieron un trabajo interesante cuando compararon los programas de primera vuelta. Yo leí los informes que hicieron, y hay cosas con las cuales yo intuitivamente de alguna manera veía, porque los programas no son, los candidatos no son solo programas, son muchas otras cosas, pero me pareció que coincidía con el análisis que hicieron ustedes, especialmente en esto que se ha repetido bastante, de que Kast no se presentó, al menos esta vez, como un candidato refundacional, con un mensaje doctrinariamente muy, muy duro, que fue Kaiser, en cambio, con ese mamotreto doctrinario defensor de la civilización judío-cristiana, básicamente. En cambio, ustedes decían algo interesante, que al menos ocupando esta misma técnica, si no me equivoco, de las palabras, los patrones, el programa de Matei y Kast no eran tan distintos, hay como un 60% de identidad en el vocabulario, y que estaba, yo también me di el trabajo de revisarlo después de que los leía a ustedes, impulsaremos, fomentaremos, aumentaremos, disminuiremos. O sea, el gradualismo. Es como un programa bien de gestión pública. Creo que algunos no vi... que está en Jara también, ¿eh? Y que está en Jara. Por lo mismo te quería preguntar sobre eso, porque leí a José Joaquín Brunner hace unos días atrás, ¿cierto? Diciendo que los tres programas de derecha, Matei, no dijo programa, dijo candidatos. Matei, Kast y Kaiser eran iliberales, ¿cierto? Peña ha dicho que Kast y Kaiser, no sé si además dijo Jara, pero al menos Kast y Kaiser eran iliberales, ¿cierto? Es algo que se ha venido repitiendo, creo que Couso puede haber dicho algo similar, no recuerdo, pero esta idea de iliberal, para los que nos están escuchando, los que nos están viendo, se ha ocupado mucho en el último tiempo para describir a ciertos líderes que son demócratas, en el sentido de que juegan con las reglas del juego de la democracia electoral, ganan elecciones, llegan al poder por la vía de las urnas, pero una vez en el poder, ¿cierto? No respetan tanto la patita liberal de esta combinación llamada democracia liberal, ¿cierto? El Estado de Derecho, la separación de poderes, la autonomía de los órganos, ¿cómo se llama?, que supuestamente deben estar para contrapesarte, etcétera, no son tan respetuosos de esa dimensión, ¿cierto? Y por eso se llama democracias iliberales. Yo no pienso en Víctor Orbán y en todos los con los que se junta Castro. Dime con quién andas a veces y te diré quién eres. Entonces está muy de moda esto de decir, bueno, Kast y Kaiser fueron los iliberales. Voy a centrarme en esos dos nomás, pero ahora solamente en Kast, porque es el que queda en competencia. La revisión que tú hiciste del programa, ¿te permite anticipar ese juicio? ¿Lo compartes, no lo compartes? ¿En qué sentido crees que sí? ¿Crees que es creíble esta narrativa de abandonar la batalla cultural, ya sea porque se convenció de que la sociedad chilena está secularizada o por pura táctica de que hay que disminuir la resistencia? ¿Crees que se le puede, nosotros decíamos calentar el hocico, se le puede, ¿cómo era? Le puede crecer el diente. Crecer el colmillo. Le puede crecer el colmillo si es que saca una buena votación en segunda vuelta y ir por todo de alguna manera ignorando estas señales con las cuales le fue bien. Entonces quería como combinar ese trabajo que hicieron en la dimensión programática con este juicio que se hace de un Kaiser, de un Kast iliberal. Sí, yo creo que si uno lo ve
solamente a partir del programa, no me parece que haya ahí evidencia para afirmar eso. Ya. Si uno lo observa históricamente, ¿no? O sea, como por el rendimiento que tuvo especialmente en la convención, no en la convención, en el Consejo Constitucional, efectivamente uno podría afirmar que algo así pudiese llegar a ser. Recuerdo que Esquella, por ejemplo, decía, cuando tengamos el poder o tengamos las mayorías en el Parlamento, entonces vamos a impulsar también este programa, el programa más doctrinario, digámoslo así, más ideológico del Partido Republicano. Pero al menos en el programa que ellos presentaron, y esta concentración en la idea de un gobierno de emergencia, esa idea no aparece. No parece No un está, Ahora, está presente. cuando uno dice... Ahora va a haber que ver cómo cuando cuál uno es la dice práctica iliberal política se refiere más bien al temor de que no respete las reglas del juego, pero últimamente a mí me he estado convenciendo de que quizás lo iliberal tiene que ver con renunciar un poco a la neutralidad ética del Estado y tratar de promover una forma de vivir la vida buena, Sí, que sería la visión seguramente. más católica, por así decirlo, pero si ha renunciado a la batalla cultural, en teoría eso no debiese estar sobre la mesa. ¿Crees tú que también podría haber un riesgo en ese sentido? Sí, no, por ahora al menos no me parece, ¿no? O sea, como si uno, insisto, si uno observa lo que ha sido la campaña, ¿no? Por una parte del Partido Republicano en este último periodo, si uno observa lo que está escrito en el programa, que está asociado como a lo que está asociado como todos los programas finalmente, o la mayor parte de los programas, que a los temas de seguridad y a los temas económicos, entonces no veo ahí, ¿no?, antecedentes que permitan afirmar que ahí hay un contenido que referido a la batalla cultural, ¿no? Al contrario del programa de Kaiser, que ahora se funda en eso, ¿no? O sea, el programa de Kaiser se fundaba justamente en esa idea de batalla cultural, ¿no?, que afirmaba de hecho o sea, elevaba un poco el tono de la idea de batalla cultural a la idea de una guerra, en el fondo, ¿no? Una guerra de las ideas, y había una retórica mucho más cargada en términos bélicos referido a eso. Y el programa de Kast era bastante como distante de esa idea, a pesar de que en ocasiones anteriores sí, o sea, de hecho el concepto de batalla cultural aparecía en ideas republicanas, ¿no?, en el documento constitutivo del Partido Republicano, y que yo diría que estuvo muy asociada al escenario del estallido de la Convención Constitucional, ¿no? Ahí había un diagnóstico de que estas ideas woke, ¿no?, o esta idea de izquierda habían dominado el escenario, y frente a eso había que dar la batalla, exactamente. Pero por una parte uno puede pensar que el gobierno las debilidades en el gobierno mismo de Boric, la distancia con el estallido y el rechazo constitucional al proyecto de la convención, ¿no?, también, y el rechazo también, por último, a esta idea, claro, del Consejo Constitucional también, que era su proyecto constitucional, también deben haber tenido algún efecto, ¿no?, en esos términos, y hay un aprendizaje ahí, ¿no? Uno podría esperar de todos modos. Aldo, ¿cómo te explicas tú el hecho de que no se haya visto venir, digamos, la votación de Franco Parisi? Porque lo veíamos, las encuestas en general estuvieron bastante acertadas en la gran mayoría de los elementos, salvo este. Fue lo único en que las encuestas estuvieron bastante lejos de poder pronosticar. Y de hecho, si lo vemos en retrospectiva, es impresionante lo cerca que estuvimos, a 4 puntos, de que Franco Parisi hubiera pasado a segunda vuelta. Y si Franco Parisi pasaba a segunda vuelta, con toda probabilidad era el próximo presidente de Chile. Sí, o sea, creo que no le hemos tomado el peso a lo cerca que se estuvo de un escenario que lo conversamos muy poco durante el año. Por el año bueno, el escenario que siempre tuvimos como el principal, Kast ganaba, ¿no? Y lo hablamos muchísimo, cómo va a gobernar Kast, lo seguimos hablando un poco, qué tipo de gobierno haría Kast. Después siempre estuvo el escenario, bueno, ¿qué pasa si Matei se recupera, no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa incluso si Jara logra dar la gran sorpresa? ¿Qué pasa? Estuvimos hablando la última semana, si Kaiser se mete, ¿no? Y hablamos muchísimo de eso. Sí. Pero hablamos muy poco de qué pasa si Franco Parisi llega a la presidencia, algo que hubiera sido absolutamente inédito para la historia política de Chile, de que nos sumamos un poco a lo que ha pasado en varios países de América Latina, de que un populista, un outsider, un antisistema gana. Estuvimos a 4 puntos de que Parisi estuviera casi a las puertas de la moneda, porque si pasaba a segunda vuelta, bueno, lo más probable es que hubiera ganado. Y no lo vimos venir porque las encuestas y los análisis en general no lo tuvimos como un elemento principal. ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Hay un voto oculto de gente que no decía tal vez que
le gustaba a Parisi porque había una deseabilidad cultural, un poco de que lo hacía difícil de reconocerlo. Hay un elector que no contesta encuestas. Desde tu perspectiva, ¿qué es lo que ocurrió para que este fenómeno se haya mantenido un poco subterráneo en cuanto a su dimensión y hayamos todos estado pensando, bueno, Parisi le va a ir bien sin duda, va a sacar 12 puntos, va a sacar 13 puntos, va a sacar 14 puntos, y no hayamos estado viendo, Parisi está muy cerca de incluso llegar a la presidencia? Sí, yo creo que hay varias cosas, Daniel, en eso. Primero, esta es la primera elección presidencial con voto obligatorio, ¿no? Y eso hace las cosas muy distintas, y hace las cosas distintas tanto para las encuestas como para los electores, como para las predicciones, que uno en general, no solo como en base a encuestas puede hacer, sino también en términos de historia electoral, ¿no? Por decirlo así, y de aprendizaje. Yo creo que ahora hay un aprendizaje de eso. Segundo, si uno observa ahora, ¿no? Y eso estábamos haciendo la semana pasada y vamos a tratar de presentarlo el día miércoles próximo también en el Centro de Estudios Públicos. Si uno observa el patrón de votación de Franco Parisi por mesas, ¿no? No por regiones. Por regiones ya sabemos que ganó en las regiones del norte, que la segunda estuvo sistemáticamente en el segundo lugar en las regiones del centro-sur. Pero si uno ve en general los patrones de votación de Franco Parisi, siempre son patrones que no están en el centro de las ciudades, ¿no? Sino que están más bien en las periferias de las ciudades, y que tampoco están en el centro de las regiones, sino que están, ¿no?, justamente en las mesas que están en mitad de la región, o en mesas súper aisladas en las fronteras, por ejemplo, ¿no? O sea, había mesas que estaban en la frontera, en la frontera de Chile, quiero decir, sí. Con votación absolutamente de Parisi. Entonces, a ese tipo, ese patrón, ¿no?, a esa distribución territorial del voto de Parisi, es difícil llegar, ¿no? Ahora, por primera vez, como tenemos el conocimiento de eso, ¿no?, y probablemente las encuestas con todos los modelos pueden comenzar a hacer ciertas aproximaciones para tratar de captar, ¿no?, en el futuro, en futuras votaciones, también a ese tipo de votantes. Aldo, ¿y por qué crees que el discurso de Parisi y del Partido de la Gente es tan atractivo para esas periferias, ¿no? La periferia de la gran ciudad, la periferia de la región, la ciudad chica de la región del norte o del sur? Exclusión. Entonces yo creo que esos espacios son espacios de una sensación de exclusión que es muy profunda. O sea, el norte, en términos generales, se siente muy excluido respecto de Santiago, respecto del centro, en el fondo. O sea, el norte se autoconcibe a sí mismo, Antofagasta, que existe solo por la minería, ¿no? Pero por ninguna otra cosa. Entonces, yo creo que hay una sensación en términos generales de esa distancia, ¿no? Puede ser una exclusión con el también centro, que combina un sentimiento. El resentimiento siempre ha sido un motor político, ¿cierto? Lo sabemos de Nietzsche en adelante, pero esta idea de como que me miran un poco menos. Sí, sin duda, el ninguneo. Claro, el ninguneo. Que el propio Parisi dice, nosotros nos ningunearon todo el tiempo, claro, ¿no? Él mismo se hace cargo de ese discurso. Ocupar el ninguneo como una fuerza que ya no es solamente algo que te deprime, sino que lo ocupas como un elemento de afirmación identitaria. Nosotros somos un poco los deplorables que Hillary Clinton, así se refería al votante de Trump, y ellos de alguna manera lo tomaron con orgullo. Nosotros somos los deplorables, los que tú miras en menos, los que nuestras formas culturales te parecen vergonzantes o cavernarias. Aquí estamos nosotros, que somos el verdadero, bueno, en este caso la gente. Sí, sin duda. O sea, como esa idea de experiencia de exclusión tiene esa otra contraparte, en el fondo, ¿no? O sea, que significa un ninguneo desde el otro hacia... Claro, que no es solo Santiago al otro, es que también es la capital regional al que está... También, del centro de las capitales hacia las periferias de esas capitales también, ¿no? Y yo creo que ahí hay una de las fuerzas simbólicas del PDG y de Parisi, ¿no?, que es el hecho de entregar legitimidad, ¿no?, a esas formas de vida. Correcto. ¿No?, de entregar legitimidad a ese escenario cultural distinto, a ese escenario cultural que uno puede concebir como más popular, ¿no? O sea, como de entregarle legitimidad no solo en el sentido cultural de las formas de vida que tienen, sino en un sentido histórico, ¿no? ¿En qué sentido histórico? En el sentido que ellos, por su propia cuenta, ¿no?, por sus propios méritos, han logrado el avanzar en este escenario de mercado, ¿no? Y por tanto esa vida que tienen les pertenece a ellos. Sí. Hay un reconocimiento y una legitimación simbólica que es muy potente. Sí, lo conversamos aquí, que Parisi no quiere cambiar al pueblo, de alguna manera le parece bien como es. Sí. Y si hay otros que tienen una cultura más progresista, más sofisticada, más cosmopolita, que le da vergüenza o arruga la nariz cuando él habla de
le dice a los mineros que enchulen a la vieja. Sí, claro. Es un problema. ¿No? Ahora, lo interesante es que puede ser un poco inesperado el tipo de liderazgo, porque Franco Parisi es una persona que vive en Estados Unidos, para empezar. No vive en Chile, no tiene la experiencia cotidiana, no es una persona que claro, pues tiene él habla de que estudió en el Instituto Nacional, en la Universidad de Chile, en fin, pero no es una persona que en su estilo de vida o en su vida cotidiana se trate de mimetizar con esas personas a las que representa, ¿no? Es cierto. Hay algo interesante porque valida esos discursos sin ser el mismo, digamos, en su vida, en su vida normal, aquello. O sea, pero no es un cuico, o sea, en ningún caso la gente lo ve como un representante de la clase alta, creo yo. Pero quizás Daniel, como él representa esa trayectoria de la que hablábamos, ¿no? Representa esa trayectoria y representa ese estado al cual los otros también pudiesen aspirar a llegar. Se representa un símbolo de acceso, un símbolo de llegada, en el fondo, ¿no? Y probablemente la identificación no viene porque viva ahora en Estados Unidos, que es algo ajeno, sino que venga del hecho de que la trayectoria... Él la hizo. Exactamente. ¿No? Y lo logró, ¿no? Eso se conecta un poco más con Jara, perdón que ponga ahí el punto de la diferencia, ¿no? Es la única hebra narrativa que hoy día tiene el entorno de Jara en esta contienda. O sea, es decir, como en la meritocracia, un poco. Claro. Bueno, por eso vuelvo al tema del anticuico, que de alguna manera es la tecla que han tratado también de tocar estos días. Y que el propio Parisi ha puesto para decir, ojo, esto no está tan claro. Que lo dijo antes de la primera vuelta. Sí. Ojo, porque este público no va a votar por el cuico. Exacto. Que yo creo que por eso es la única bala que le queda, yo creo que a ese mundo. Sí, pero también hay ahí, por ejemplo, la diferencia entre Parisi y Jara, en términos de esa trayectoria de mérito, es que Parisi es mucho más claro en la reivindicación de esa trayectoria, ¿no? En la reivindicación del uso de las reglas de mercado y en la posición, ¿no? a la cual llega gracias a eso, gracias a ese conocimiento, gracias a esa transición, gracias a ese impulso, en el fondo, ¿no? individual. En la franja presidencial, no está, la de la vez pasada, el primer capítulo de la franja presidencial iba en su auto, que era, no sé, un Porsche, un BMW, un auto de lujo, iba a la casa de su profesora, ¿se acuerdan? El de Parisi. Claro, Parisi iba a ver a su profesora y iba en su auto, en un barrio más bien popular. Claro. Y tenía esa historia. Yo nací de aquí, el auto que de un colegio público, y vengo como el ganador en mi auto. Sí, ¿no? Yo creo que ese show off, ¿no? ese como alarde, es distinto de la forma de Jara, ¿no? Es distinto del autorreconocimiento meritocrático que Jara tiene de sí misma, ¿no? O sea, en el caso de Parisi es mucho más expuesto. Y es algo que, si uno piensa, viene dando vueltas hace rato. Porque, por ejemplo, el fenómeno de Farcas, que se nos olvidó un poco. ¿Se acuerdan que durante años Farcas en todas las encuestas presidenciales marcaba? Es cierto, sí. Aunque él decía que no iba a ser candidato, marcaba siempre. Y es un poco lo mismo también. También un poco mirado en menos por la élite, tipo que es ostentoso con el dinero, qué sé yo. Pero marcaba algo también parecido. Y sigue presente, ¿eh? Sigue presente en el escenario como social, ¿no? La figura de Farcas entregando donaciones y cosas por el Bueno, estilo. sin duda capturó algo del imaginario, ¿cierto? Del momento Parisi. Alguien por ahí dijo que era como el estallido en versión electoral, ¿cierto? De otro mundo que no lo habíamos visto. No me extrañaría que alguien que estuvo en el estallido, los famosos Nini, por ejemplo, hoy día pueden haber votado eventualmente por Parisi. Parece que no hay una experiencia de disonancia cognitiva mayor al respecto. Porque de hecho estábamos todos arriba del estallido un tiempo atrás. Me extrañaría que no hubieran votantes de Parisi. Vamos a seguir conversando sobre esto en las próximas semanas. Te agradecemos, Aldo, por estar con nosotros. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Aldo. La película. Y por venir con datos de esta conversación que está tan interesante y que nos permite proyectar también qué va a pasar, no solo en la segunda vuelta, sino a futuro, finalmente, de qué pasa con este fenómeno, si va a ser nuevamente como un poquito una burbuja, como fue la vez pasada, o si esta vez sí va a ser capaz Parisi de convertirlo en un instrumento de poder. Vamos a ver, si la vez pasada dilapidó su capital, vamos a ver si ahora es capaz de hacerlo rentar. Ya que estamos hablando de la rentabilidad del mercado y todo eso. Felices y forrados. Gracias, Cristóbal. Chao. Chao. Animales Políticos fue presentado por Lo que Importa.